¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 25 del curso de modelamiento de obras viales con Civil 3D. Modelamiento BIM de obras viales con Civil 3D. En la sesión pasada vimos a detalle, vamos a hacer un repaso, vimos a detalle una descripción más profunda del análisis de materiales y de cantidades, de los tipos de cuantificación, de los métodos de cálculo. Vimos que existen tres: el método de cálculo de promedio de área, el método de cálculo prismoidal y el método de cálculo por volumen compuesto como tal. El método de cálculo promedio de área, que lo que hace es sumar, promediar dos áreas contiguas, por ejemplo, de corte de estas dos, las promedia y las multiplica por la distancia de separación entre las progresivas que muestra, por ejemplo 1000 y 1020, por 20 metros sería. El volumen prismoidal, que lo que hace es crear una sección intermedia virtual solamente para el programa o para el cálculo, en este caso en la progresiva 1010, para de esa forma aumentar la precisión en el cálculo de materiales. Y el volumen compuesto, que para lo que nos ayuda es para mejorar la precisión cuando se trabaja con más de dos superficies. Además de eso, creamos la tabla de materiales como tal, vimos la configuración, las columnas, el cómo configurar las letras, el tipo de texto, el cómo organizar esto de acá, pero hicimos el cálculo, o bueno, la inserción de esta tabla de materiales por partida, no lo hicimos por volúmenes totales. Para volúmenes totales este modelo no nos sirve básicamente porque no requirió ese cálculo de volúmenes totales, pero vamos a mostrar un ejemplo en donde sí se requiere ese cálculo. A ver. En esta clase, además de mostrarles esta otra forma de presentación que no es con tablas, sino es como por una lista, también vamos a ver la forma de presentación de estas tablas de metrado aquí, como vemos aquí. Vamos a ver qué otras cosas se pueden metrar o qué partidas también se pueden metrar aquí en Civil 3D. Vamos a ver que se metran superficies y también vamos a ver que esas superficies también pueden ser representadas. Bueno, acá en este caso lo han dejado como un screenshot, pero lo que podemos hacer también es representar esa área metrada de una superficie como una tabla. Eso también lo vamos a ver ahorita. Además de eso, vamos a ver también que esas tablas de metrado se pueden exportar a Excel para su trabajo, quizá para un control de obra o para un reporte como tal de metrado total de, de su proyecto. Y también vamos a ver una forma ordenada de trabajar nuestras superficies, porque como verán o como sabrán, para un cálculo de materiales previamente se debe hacer una creación o un trabajo con las superficies, ya sea del corredor. Podemos editar boundaries y también podemos como tal tener superficies de terreno natural o de terreno natural en el que se pegó también una superficie de corte y un montón de superficies. Entonces ese trabajo múltiple de superficie lo que va a crear, por ejemplo, en este modelo vamos a ver que haya pues muchas superficies. Y en este otro modelo, que también traje como ejemplo, acá está más organizado. Y en donde también está más organizado es acá en el proyecto guía que tenemos nosotros, que hemos estado trabajando, pero bueno, este es el proyecto terminado. Aquí en este caso también están agrupadas las superficies que deben estar justamente en el mismo grupo, y dejamos fuera las que no tienen agrupación como tal, pero eso es cuestión de criterio también de nosotros. Entonces vamos a ver eso. Entonces vimos como tal la creación de esta tabla de materiales por partidas, pero también hay otra forma de crear tablas, que puede ser por volúmenes totales. Estos volúmenes totales como tal van a ser puestos de forma tal que se muestre cada cuantificación global o cada cuantificación total de cada partida. Analicemos un poco primero la composición nuevamente de estas partidas para entender lo a que se refiere. Excavación en terreno natural. Vamos a seleccionar el terreno natural primero. La sección de terreno natural es la que está justamente resaltada de azul o de color naranja aquí. Terreno natural, o bueno, este es un terreno descolmatado en este caso. Un terreno natural, también tenemos la excavación en terreno natural, que es justamente
A ver, acá tenemos 0, pero a ver, vamos a mostrar una acá. Esta de acá tiene todas. Miren, la excavación en terreno natural para esta estructura está definida como la excavación detrás de la cama de arena. Primero, desde el terreno natural se proyecta un desbroce, en este caso. En este proyecto, lo que se va a hacer es proyectarse un desbroce primero para arrancar raíces, pequeños arbustos, etc. Y luego una excavación en terreno como tal. En este caso lo separan, podríamos juntarlo también, pero el proyecto acá lo separó porque estas partidas, sus costos son distintos, entonces lo meten también de forma distinta. Tenemos entonces excavación en uña, que es justamente el terreno desformatado llega hasta el nivel, en este caso, de la superior de la uña. Recuerden que la uña para defensas ribereñas es esta estructura de acá en forma de trapecio. Y la excavación es justamente la que se va a hacer desde el nivel del superior de la uña hasta el fondo de cimentación de esa uña. También tenemos el área de relleno. En este caso solo tenemos corte, pero a ver, el relleno, en este caso podemos visualizarlo acá. Miren, acá en la sección anterior que les había mostrado solamente hay corte porque está en una ladera, justamente acá, y el afirmado está por debajo del terreno natural. Entonces lo que se debe hacer es proyectar desde el afirmado con un talud de 1 en 1, como se ve acá, el corte, ¿no? Pero también hay otras situaciones de relleno, como por ejemplo aquí, en donde la cota de rasante está por encima del terreno natural y el espesor del afirmado también está por encima en total. Así que este hatch, este sombreado, está para justamente representar el relleno de este dique en esta sección. ¿Ok? Y eso es justamente a lo que se refiere a esta partida. El enrocado en talud, hay un talud aquí, que es de 2 en 1 si no me equivoco, en donde se representa un material de protección para este dique que es enrocado con un diámetro dado, con un espesor también de pantalla de enrocado dado, tal cual este sombreado representa esa partida. El enrocado en uña representa esta parte también de acá, del trapecio que ya les había mencionado. El área de filtro de grava, o también llamada un filtro de gravo arenoso se llama, es justamente esta especie de colchoneta donde va a descansar el enrocado, está representado por este hatch. Luego tenemos el afirmado, que bueno, ya lo conocemos, este de acá, y la limpieza y desbroce, que en este caso, antes de rellenar, no vamos a rellenar justamente pues encima de plantas, encima de raíces, encima de material orgánico. Entonces ese material orgánico se retira y, bueno, acá con un espesor de 30 centímetros en este caso. Después, desde ese nivel de excavación de desbroce, se procede a rellenar con un talud de 2 en 1 en este caso. Entonces ya tenemos ese concepto para entender este modelo al momento de analizarlo. Y justamente, a ver, vamos a analizar ahora el metrado. Su metrado consiste, recuerden bien, acá en este caso, ¿qué pasa si nosotros, ahí viene el error que les expliqué que debemos evitar en la clase pasada, que es justamente el pensar que al seleccionar esta vista de sección ya tenemos también asegurada que vamos a ir a su cómputo de materiales. Miren, si seleccionamos clic acá y clic acá, nos va a mandar, a ver, a partidas que solamente dicen excavación de cauce y solamente dice relleno. Entonces nosotros vamos a quizá tardarnos un poquito en entender por qué aparece acá solamente excavación de cauce y relleno, y aquí hay varias partidas. Entonces esto no corresponde. Lo que se debe hacer es justamente seleccionar bien el alineamiento al que pertenece, el grupo también al que pertenece, ok. Y acá tenemos todas las partidas. Esto es área de relleno, área de corte en terreno natural, enrocado en el cuerpo, que es lo mismo que enrocado en talud, enrocado en uña, área de grava, que es el área de filtro de grava, el área de afirmado, el desbroce y el área de corte en uña. Entonces tenemos cada partida. Miren, cada partida en este caso se realizó de forma global. Bien, lo que vamos a hacer en esta sesión básicamente es repasar ejercicios. Tenemos 3 casos, o bueno, 2 casos principales en los que se usaron esta forma de trabajo mixta, por decirlo así, para mostrarles justamente lo que pueden encontrarse en proyectos reales, acá de cuantificación. Que esto también les sirve para mejorar su criterio de creación de materiales o de interpretación de resultados cuando trabajen en obras viales o en cualquier tipo. Lo que a mí me gusta
o lo que yo creo que es adecuado, digamos, en enseñar en Civil 3D, no es enseñar simplemente el software aplicado a una estructura en especial, por ejemplo, software aplicado solamente al modelamiento de carreteras, movimiento de tierras, perdón, al modelamiento de carreteras, modelamiento de un afirmado, modelamiento. Entonces, el Civil 3D, si nosotros conocemos cómo trabajarlo desde su fundamento, desde entender los materiales, desde entender la configuración de un corredor, la creación de un ensamblaje, cualquier estructura se nos puede hacer fácil. En este caso, este curso está aplicado a modelamiento de obras viales justamente porque existe una aplicación exacta del Civil 3D para las obras viales, que es justamente lo que vamos a ver en sesiones posteriores, que es, digamos, el insertar el criterio de diseño geométrico 2018 a la creación de alineamientos, para, la, para el cálculo de peraltes, pero basados en justamente el diseño geométrico 2018, para que el mismo Civil 3D nos ayude con el diseño de obras viales, pero que es justamente un apartado especial de Civil 3D. Sin embargo, no es especial, digamos, no hay un apartado especial de Civil 3D que está solamente diseñado para hacer defensas ribereñas o muros de contención u otro tipo de obras lineales, pero sí para obras viales. Entonces, este curso es un poquito de eso. ¿Y qué pasa si nosotros entendemos acá el cálculo? Pues cualquier proyecto que nos pasen, cualquier proyecto que iniciemos, ya sea de obras viales digamos que es el fundamento para entender la mecánica de cómo trabaja Civil 3D con las obras lineales, pero que puede ser extrapolado a cualquier tipo de obra. Entonces, basándonos en ese criterio de trabajo, tenemos justamente los materiales que pueden ser mixtos, de acuerdo justamente al tipo de criterio que nosotros adoptemos para metrar. En este caso, miren, vamos a ver, si el modelador de esto hizo que valga la pena crear un criterio para cada partida. Miren, como vemos acá, tenemos una partida en cada criterio. Eso nos indica, bueno, que no valió la pena como tal crear una partida para cada criterio. Si vimos nosotros que para crear un criterio tenemos que hacer este proceso de crear uno nuevo, de insertar un material, ponerle con estilo, luego cerramos esta ventana y nos aparece otra ventana, y así muchas veces. Miremos cuántas veces. Son 3, 6, 8 partidas en las que se demoró creando la cuantificación de materiales y bueno, no debió, pero eso también seguramente tuvo una razón que, bueno, le exigieron, el cliente seguramente le exigió así por el cálculo de volúmenes totales y también seguramente para la representación en tablas. Si en tablas lo piden como lista, pues lo correcto es hacer esto de aquí. Pero si simplemente se quiere para un cálculo o para una representación en una tabla, entonces esto no se debe hacer, sino que por materiales, con un solo criterio o con un solo camión azul y lo demás creado en partidas por materiales individuales. ¿Ok? Como hicimos en el proyecto anterior. Eso también se puede hacer. Pero acá si nos piden un diseño así, pues sí es justamente requerido este método de cálculo, o bueno, este método de creación de criterios de materiales para justamente la expresión de estos metrados. Entonces, aquí vemos el relleno que está por shapes, justamente. Eso quiere decir que, vamos a ver, analizando, que el shape forma parte del corredor y entonces acá debe decir estructuras, ¿correcto? La excavación está también por shapes, pero recuerden que eso del shape es un arma de doble filo porque en, en partidas en donde justamente se requiere una interacción con el terreno o con un terreno, con una superficie, esto del shape justamente se puede formar bien o se puede formar de forma errónea. Aquí, a ver, vamos a ver. El enrocado, bueno, eso es normal porque es parte de la estructura, el enrocado es parte de la estructura, la cama de arena también es parte de la estructura, el afirmado también. El desbroce es una partida que interactúa con el terreno, así que acá podemos encontrar errores también. Como vemos, miren, para el área del enrocado, por ejemplo, solo tenemos un código, pero para el área de la excavación en terreno natural o en desbroce tenemos más de uno. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente el programador de este subensamblaje tuvo que detectar errores o bueno,
En su creación se tomó el tiempo de hacer pruebas en las que el PKT interactuó de una forma u otra con el terreno natural y eso le obligó a crear más shapes que representen la excavación en terreno natural de acuerdo justamente a la complejidad del terreno como tal. Y por último tenemos la área de corte en uña, que también, bueno, en este caso se hizo por superficie nada más, por su comparación de superficies. Seguramente no estaba configurado un shape para esta partida, pues es simple hacerlo con una comparación de superficies, con un criterio de un quantity type de corte y ya. Y el método de cálculo es promedio de áreas, recuerden, aceptamos. Y bueno, espera un momento que se cargue acá el archivo. Ya, ahora, ¿qué procede después de crear como tal el criterio de cuantificación? Es insertar esto de aquí. Vamos a ver de qué tipo ha sido su tabla de cuantificación. Recuerden que para insertar esta tabla de cuantificación al costado de una vista de sección, vamos a View Group Properties, a la primera pestaña Section Views, luego a la quinta columna de Change Volume Tables. Y aquí vamos a ver en esta distribución cómo es que insertaron estas partidas. Miren, la primera partida de excavación en terreno natural se insertó por material, luego por total volumen, luego por material el resto. El total volumen, miren aquí, nosotros al insertar, por ejemplo, si insertáramos un estilo, vamos a crear este estilo desde cero para ver cómo se creó. ¿Ok? Entonces vamos a eliminar esto de acá. Vamos a eliminarlo. Ya, aplicamos y aceptamos. Vamos a tratar de simularlo y de crearlo desde cero. Bien, recuerden que cuando aceptamos una modificación en alguna configuración de las vistas de secciones, por ejemplo ahora hemos eliminado una tabla, lo que va a hacer es agrupar nuevamente las vistas, pero sin tomar en cuenta las tablas obviamente. Entonces vamos a entrar acá, vamos a View Group Properties, vamos a crear otra vez, perdón, aquí, acá. Bueno, tenemos diversas partidas. Vimos la excavación en terreno de corte primero, entonces eso, si lo analizamos, estaba creado como una sola partida dentro de un solo criterio. Entonces podemos sacarlo como material o como volumen total también, ya que el volumen total solamente incluye un material. Como vimos ahí en el criterio de cuantificación, así que no tendría sentido el sacarlo por total volumen o por material. Y la forma pues más simple vamos a ponerlo por material. Por material buscamos el estilo, excavación en terreno natural, aquí insertamos y dice área de relleno margen derecho. Vamos a ver qué es esto. Okay. Miren, en material lo bueno es que nos salen todos los camiones azules que hemos creado, nos sale aquí. Si nosotros estamos muestreando, esto nos va a salir siempre y cuando hayamos creado varios criterios de volúmenes totales. Si solamente hemos creado uno y hemos insertado diversas partidas pero por materiales simples, no nos va a salir esta lista. Lo que nos sale es el cuadrito que vimos en la sesión anterior. Nos sale un cuadrito acá, un cuadro aquí, en donde nos dice que seleccionemos las partidas que queremos incluir en esa tabla de cuantificación. Pero como tal, este estilo solamente contempla un material o un material list que va a ser el área de corte en terreno natural. Área de corte en terreno natural. Luego vamos a insertar el área de corte en uña. Área de corte en uña. Vamos a ver. No existe. Vamos a crear. No, no existe. Entonces vamos a copiar este criterio. Copiar. Y vamos a poner área de corte en uña. En data, en el título, en el valor vamos a poner área de corte uña. Área de corte en uña.
y aceptamos. ¿Ok? Y insertamos. Esto lo dejamos es individuo. Esto es indistinto. No sale esta de acá, pero es indistinto. Podemos acá nosotros terminar cambiándolo. Área de corte en uña. Hace uña. Luego obtenemos el relleno. El relleno. Insertamos nuevamente. Aceptamos. Y acá le ponemos área de relleno. Está bien. Luego el enrocado en talud. Luego el enrocado en uña. Enrocado en talud. Luego el enrocado en uña. Vamos a hacerlo un poquito rápido. Enrocado en uña, luego el área de grava, luego el afirmado, el área de grava, margen derecho, área de grava, luego el afirmado. Estos títulos recuerden que lo pueden crear ustedes mismos. Yo estoy creándolo aquí, insertándolo tal cual la anterior configuración. Luego el área de limpieza y desbroce. Limpieza y desbroce, MD, y aceptamos. En relleno está bien. El enrocado en talud, recuerden que se llamaba enrocado en cuerpo. Perdón, enrocado en cuerpo. El enrocado en uña está con su mismo nombre, grava, afirmado, limpieza y desbroce. Listo. Luego vimos que, bueno, como que hay varios materiales, entonces ya no se va a insertar como una tabla. Como una tabla se inserta cuando tenemos una sola lista de materiales conformada por varias superficies. Sin embargo, como tenemos varias listas de materiales, insertamos cada una, por decir, en una tabla distinta. En una mini tabla distinta en la cual solamente vamos a insertar el nombre del material que contiene y además de eso su valor. Aplicamos. Aparte, miren, este gap es importante. Eso me olvidé de comentarles. Si vemos la anterior configuración, miren, la anterior configuración nos muestra esto, que está justamente separado de -6, luego -11.50. Estos valores pueden ustedes tantearlos o replicarlos. Eso va a ser lo usual, justamente. A lo que quería ir es que estos valores pueden verlos una vez, pero luego deben guardarlos o deben guardar su información en alguna plantilla, en algún archivo que les sirva como guía para que en otros proyectos o en otros metrados ya simplemente tomen estos valores como tal. Yo voy a hacer esto de aquí para ahorrarnos trabajo en -6, -11.50. -6, perdón, -6, -11.5, -11.5, -11.5, nuevamente -11.5, -11.5, -11.5. Entonces, ¿qué va a hacer esto de aquí? Nos va a ayudar a que se separen de forma correcta. Si no, nos saldrían todas, mira, si no pusiéramos nada acá, nos saldría todo amontonado, todo muy separado. Entonces, esto de aquí nos asegura que van a estar correctamente ordenados a la derecha con un offset de X y con un offset Y de 12. Además de eso, la forma de reactividad va a ser dinámica. Quiere decir que cuando hagamos alguna modificación en el corredor o en algún recurso de esta cuantificación de materiales, se va a actualizar. Aplicamos, esperamos que cargue. Aceptamos, aceptamos nuevamente. Vamos a ver, miren acá, recuerden que con el primer clic se actualizan las vistas, con el segundo clic de actualización están justamente las partidas. Miren, acá nos salió de esta forma la excavación en terreno natural. Vamos a tratar de corregirlo. ¿Cómo corregimos? A ver. -6. Si ponemos -10, a ver qué pasa. Está bien. -11.50. Aquí. Ya, pero vimos que está muy arriba, entonces el Y lo podemos bajar. Podemos ponerle un Y de 8. Ok, un Y de 10. Ya, 10.5, 10.5. 11.
Nos quedamos en 10.5. Ok, aplicar, aceptar, aplicar, aceptar. Actualizamos y se subió. Ok. Entonces ya tenemos de esa forma, se insertan los materiales totales como una lista. Y vamos a ver qué tiene este estilo para que lo presente así. Vamos a analizar también ese estilo por si alguna vez lo necesitan. Este estilo, ¿cómo está configurado? En información, su nombre, en Data Properties, mantener la orientación de la vista. Miren, solamente tiene dos columnas. Una columna que tenga el material y otra columna en el área. Pero seguramente en el display, miren, todos los bordes han sido separados. Si nosotros prendiéramos estos bordes, aparecerían como mini tablas. Además de eso, el texto del título se apagó también, el texto del encabezado de cada columna se apagó, de tal forma que solo se muestran los datos. Solo se muestra el nombre del material y solamente se muestra el área como tal. Además de eso, miren, nos aparece que el área está con 1 metro cuadrado. Eso quiere decir que está por acá seguramente el parámetro, pero acá tenemos la unidad de metro cuadrado. Igual, para el nombre tenemos lo mismo, así que de esa forma se configura ese estilo. Aceptamos, aceptamos. Y ya estaría. Entonces, eso tenemos aquí. Vamos a tratar de encontrar un error en algún shape aquí. Vamos a buscar. Para mostrarles justamente... A ver, al parecer acá no hay corredor. Por aquí debe haber algún shape mal formado. A menos que esto ya esté corregido al 100%, que parece que sí. Sí, parece que sí. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a ir con el segundo. Habíamos visto lo de las tablas de metrado. Tablas de metrado de área por superficies y las tablas totales también. Ahora vamos a sacar las tablas de metrado, pero de forma total. Miren, vamos aquí. Vemos aquí, por ejemplo, que están estas tablas de aquí, que representan, por ejemplo, la excavación en terreno natural, la excavación en uña y todas las demás partidas. Aquí tenemos los mismos valores que... No, de hecho no tenemos los mismos valores. Acá nos representa el área solamente y acá también tenemos volumen y volumen acumulado, que es lo que vimos en la sesión pasada, que se muestran esos valores justamente. Para excavación en terreno natural, para excavación en uña, para relleno, para enrocado, etc. En este caso nos muestra todas las progresivas con su respectivo valor. Esto como un resumen. Esto de acá vamos a ver que también se puede exportar al Excel. Como tal, vamos a proceder a hacer esto de acá. Esto de acá, esas tablas también se pueden presentar en Civil 3D de dos formas. O mejor dicho, correspondientes a los dos criterios de materiales que les había explicado, por material individual o por total volumen, o por volumen total. Para esto vamos a la pestaña de analizar. Vamos a hacerlo con nuestro proyecto primero. ¿Okay? Para nuestro proyecto hemos creado nosotros la cuantificación por materiales. Vamos a ver qué pasa si nosotros sacamos por volumen total. Vamos a la pestaña de analizar. Aquí nos dice volumen y materiales. ¿Ok? En este volumen y materiales está el Total Volume Table y el Material Volume Table. La tabla de volumen total y la tabla de volumen por material. Entonces, vamos a sacar un total a ver si nos deja. ¿Ok? Nos dice corte y relleno. Esto de acá lo podemos editar, pero lo vamos a dejar acá por ahora. Nos pide seleccionar el alineamiento, nos pide seleccionar el grupo de línea de muestreo y también nos pide una lista de materiales. En este caso no le hemos puesto nombre a nuestra lista, así que está bien esto de acá. Y vemos que también nos dice si queremos hacer un split de la tabla o si lo apagamos nos va a salir la tabla en su totalidad. Esto de hacer un split de la tabla nos es útil cuando hay demasiadas progresivas y nosotros queremos presentar esas tablas en unas láminas. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, 1000 filas de progresivas? Entonces eso no nos va a alcanzar en una lámina. Lo que se hace es hacerle un split o presentar también, o es lo mismo que decir que se presenta la tabla en varias partes, con un máximo de filas por tabla y con un máximo de
de tablas por grupo, 3 por ejemplo, y con un offset de cada tabla, por ejemplo, cada tabla, una tabla de otra va a estar separada por 40 milímetros de distancia. Además, las tablas van a ser apiladas hacia la derecha o hacia abajo, o bueno, a lo largo de y hacia abajo. Y también el comportamiento de las tablas. Recuerden que podemos ponerlo de forma estática para que cualquier modificación que hagamos en la superficie o en los recursos no se refleje en nuestras tablas, o de forma dinámica, que es lo común, lo que se debería hacer si estamos trabajando a la par nuestro metrado y también a la par justamente el corredor, el modelado. Así que por ahora vamos a poner 20, 40, vamos a bajarle a 10 milímetros simplemente, poner a 3 tablas está bien. Y en Materialist vamos a poner todo. A ver, miren, sacó esta tabla de acá, vamos a ver qué implica. Nos dice, nos saca, miren, nos saca corte, nos saca relleno, nos saca corte, nos saca un volumen de relleno, volumen de corte, volumen acumulativo de corte y volumen acumulativo de relleno. Miren, nos saca así. O sea, esto de acá solo incluye corte y relleno, pero no incluye el afirmado. Entonces, esto tampoco no es una práctica que debe darse, porque recuerden que nuestra tabla de materiales está configurada para sacar por partidas, no por criterio total. Al sacar nosotros por criterio total, por ejemplo, vamos a revisar nuevamente aquí. Al sacar por criterio total, nosotros estamos diciéndole que solamente saque corte y solamente saque relleno, pero estamos ignorando el afirmado. Entonces, lo ideal para este caso sería sacarlo por material. Vamos entonces a eliminar, un momento que se cargue nuevamente mi archivo. Ok, vamos a sacarlo por material. Suprimimos y acá insertamos material volumen table. Vamos a crear acá los estilos. Crear nuevo estilo. Vamos a ponerle afirmado. Ok, en data vamos a repeat, repetir el título en cada split. O sea que cada split nos aparezca también con el título. Y repetir las columnas, los encabezados también en cada split que se haga. Eso está bien. El estándar lo vamos a dejar ahí. Vamos a cambiarlo por el... A ver, vamos a ponerle otro estilo. Arial. 2.5 Arial y 2.5 Arial. Y acá vamos a ponerle... En el título vamos a ponerle 3.5. En el header vamos a ponerle 3 y acá 2.5. Para que vaya en descenso de acuerdo a su prioridad también. Ahora, que vaya acá en el nombre del material, dice. Esto nos puede ser útil porque de esa forma está vinculado el nombre de material que le pongamos nosotros en la tabla y también el nombre justamente del material que nosotros tenemos en el cálculo de materiales. Entonces, esto lo vamos a dejar. ¿Que podemos ponerle afirmado directamente? Sí, pero eso nos haría que para cada categoría creemos una nueva distinta. Por ahora lo vamos a dejar así. Y lo que vamos a hacer es cambiarle acá. Vamos a ponerle material GBR. Material GBR. Ok, porque esto nos sirve para todos los materiales, ya que acá en el Data Properties nos dice que en el título va a aparecer el nombre del material como parámetro. Esto quiere decir que conforme variemos de material, también va a variar el nombre de la tabla correspondiente. Luego acá va a decir estación. Vamos a ponerle en forma en español progresiva. 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 Vamos a ponerla de color amarillo. Amarillo. O el título de verde. Perdón, amarillo. Amarillo Arial. Ok. Amarillo y Arial. Área. Amarillo y Arial. Volumen. Amarillo y Arial. Ok. Y el volumen acumulativo.
volumen acumulativo. Aquí. Ok, y el título vamos a poner de color verde. Color verde y en negrita. Ok, los datos, miren, en la progresiva nos dice que va a entrar el valor de la estación de la sample line con esos parámetros. Y vamos a ponerle, a ver, la estación, va a ir de color amarillo también los datos, de color amarillo. Pero al título de cada columna vamos a ponerle negrita para que se distinga. Vamos a poner área, volumen. En metros cúbicos, no está en metros cúbicos, acumulado. Ok, y llega el texto, nos faltó ponerle de color amarillo por acá, y el mismo título. Esto de acá es importante que lo aprendan para editar los estilos y no siempre dependan de quién creó la plantilla y no siempre, si les pasan un archivo, poder modificarlo y saber cómo modificarlo. Esto es bien importante. Ok, y en display vamos a ver qué ponemos. Lo relleno ya sabemos que lo apagamos porque no queremos eso. En los bordes, separador, división, vamos a ponerle de color amarillo. O, a ver qué pasa si magenta, vamos a ponerle color magenta. El texto, bueno, esto de acá, el título del texto le vamos a poner de color verde, vamos a respetar el color verde. Previamente cerramos color verde. Y el dato y el encabezado de cada columna de color amarillo. Clicamos, aceptamos. Y miren, entonces cuando sacamos por material, recuerden que cada material pertenece a una lista previamente. En nuestro caso se llama material list 1 y el material afirmado. Ok, vamos a ponerle 20, pero creo que tenemos más secciones. Vamos a ponerle 50 para asegurarnos que un máximo de 50. A ver, ¿qué pasa si cliqueamos acá? Nos salió incorrecto, así que vamos a crearlo nuevamente. El afirmado, pero con 80. Seleccionamos el estilo de materiales, afirmado aquí, ok, con 80, a ver qué pasa, ya, se nos creó total, esto de acá lo borramos. Además de eso vamos a crear nuevamente material GBR del corte, con 80 nuevamente, aquí. Además de eso, también tenemos el relleno, 80 aquí. Listo. ¿Qué conseguimos con esto? Justamente que se resuman todos los valores de las secciones individuales, pero en un solo archivo. Y acá se representa justamente. Tenemos afirmado. Vamos a quitarle este texto de volume table. Vamos a clic acá. Clicamos una, table properties, editamos. Y acá en donde dice data properties, vamos a ponerle, vamos a quitarle este texto. Ok, aplicamos, aceptamos. Y ahora sí, afirmado, corte y relleno. Ahí está. De forma presentable, justamente que es lo que queríamos conseguir. Miren, otra cosa que se puede hacer con estas tablas, una vez obtenidas, las tablas de volumen total se obtienen de igual forma, pero corresponden justamente a un solo criterio de volumen total. ¿Qué se puede hacer con esas tablas? Vamos a ver, miren. Si ustedes van a la Autodesk App Store y buscan Civil Table Tools, van a descargar un add-in que se llama, que es este justamente, que es el Table Export. Una vez que lo instalen, va a salir este de acá, que ustedes pueden utilizar cualquiera. Pueden buscar o googlear
justamente algún add-in que exporte tablas de Civil 3D a Excel y básicamente el proceso es el mismo. Vamos a hacer una demostración aquí. Abrimos una hoja de Excel. Miren. ¿Cómo le serviría esto? De la siguiente forma. Nosotros acá lo que hacemos para exportar estas tablas de Excel es tener una hoja vacía en la que nosotros fijamos el cursor aquí, por ejemplo, en la celda B3 y luego vamos a Export to Excel y nos dice que seleccionemos una tabla. Al seleccionar una tabla se puede demorar un poquitito de acuerdo a cuántas progresivas tengamos y lo que va a hacer es exportar justamente los valores de cada tabla, pero no nos exporta el nombre del material. Entonces ese previo arreglo pues, lo podemos hacer aquí desde el Excel. En combinar y centrar y ponemos justamente afirmado. Y así podemos sacar todas las tablas, miren. Nuevamente repito, cliquemos una celda y se va a copiar en estas de acá. Desde esa celda hacia adelante y hacia abajo. Clic en la celda, exporto Excel. Nuevamente, esperamos un momento, corte y aquí otra vez para el relleno. Si quisiéramos nosotros presentar nuestro reporte de materiales de esa forma, entonces tenemos aquí corte, acá tenemos relleno, ¿ok? Ahí está, corte y relleno. Acá te muestra todos los valores y pues listo para tu cálculo, para un presupuesto o para lo que sea que estés haciendo en tu proyecto. O para una presentación de avance de obra, para una valorización, etcétera. Además de eso, nosotros podemos obtener, vamos a ver, me parece que en el Toolbox, en el Report Manager, debe estar por acá. A ver. Corredores. Acá está. Corredores y volumen report. Si ejecutamos esto de aquí, en el alineamiento de la lima del peón, en el Material List 1, en el grupo 1, y bueno, esta es una vista de movimiento de tierras, dice que vamos a extraer un reporte en formato HTML. Vamos a ver. Ok, vamos a cambiar la ruta. Que lo exporte a mi escritorio. Guardamos. Create Report. Y bueno, el visualizador de HTML es justamente un explorador. Vamos a ponerle el Chrome. Solo una vez. Y miren lo que nos saca. Nos saca justamente un reporte genérico de corte y relleno, área de corte, volumen reutilizable, volumen de área. Esto es, digamos, un reporte más genérico de Civil 3D, pero que nosotros podemos personalizar. Esto es justamente de forma automática, por default. Pero nosotros podemos, con los add-ins, crear un reporte más elaborado, por partida, quizá crear esto de aquí con un formato de tabla en específico. Aquí quizá lo tendríamos así, lo mismo por acá. Y lo mismo por aquí. Y ya tenemos un reporte más elaborado del metrado extraído, del modelado de Civil 3D. Entonces, de esa forma se trabaja. Pero para que vean que existe una forma de exportar justamente un reporte volumétrico de nuestro cálculo en formato HTML. Ok, ya vamos además a crear ahora una tabla que represente también el volumen de el área de una superficie. Supongamos que nos piden el área que representa justamente la cuneta. Recuerden que la cuneta es esta de acá, esta parte de acá. Entonces, si nosotros vamos a mostrar justamente la cuneta, sections, apagamos el datum, donde está datum, apagamos el datum, prendemos la cuneta, pero le ponemos un estilo de color naranja, visible. Naranja, GBR naranja, aplicamos, aceptamos. Miren, la cuneta del lado derecho.
Recuerden que para nuestro ejemplo solo hicimos la del lado derecho, pero pueden trabajar la del lado izquierdo, justamente. Entonces, ¿cómo se crea esta tabla? Vamos a ver. Esto de acá vamos a insertar, perdón, en anotar, add tables. Y acá dice add surface legend table, ¿ok? Add surface legend table. Clicamos, nos dice seleccionar una superficie. Vamos a ver. No está mostrada la superficie. Vamos a mostrar la superficie previamente. Mostramos la superficie, cuneta, properties. Ponerle en estilo de triángulos. Aplicamos, aceptamos. Pero previamente vamos a darle una edición porque miren, nos muestra aquí cuneta, pero acá no hay cuneta porque justamente es un split en esta superficie. Vamos a eliminar líneas y ya está. Ok, así que nuestra superficie es esta de acá. Nuevamente, vamos a anotar, vamos a añadir tablas, add surface legend table, vamos a seleccionar la superficie y vamos a poner elevaciones, ok, vamos a poner elevaciones, ponemos dinámico y vamos a ponerlo por acá donde están las tablas. Recuerden que hay que ser ordenados las tablas aquí. Y nos dice elevation tables, número, elevación mínima, elevación máxima, área y color. Okay, el área justamente es el parámetro del que nosotros queremos extraer. Así que vamos a editar este estilo de tabla. Editamos. Ok. Vamos a editar esta tabla. Edit table style. Vamos a ponerle, mejor vamos a crear un nuevo título. Table properties. Crear. Vamos a poner área. Área de superficie. Data properties, elevation tables, acá vamos a ponerle superficie, perdón, área. Área. Vamos a quedarnos solamente con el área, pero eliminamos elevación, eliminamos color, y acá en minimum elevation, acá en número vamos a ponerle, ¿se podrá editar? Vamos a ver si se puede editar. Hay algunas columnas que no nos dejan editar. Esta columna, por ejemplo, no nos deja editar porque lo que está haciendo es crear una columna de ID con una enumeración. Entonces, esta parte solamente podemos cambiar el título. Vamos a ponerle superficie número, superficie número tal, ¿ok? Sub número 1 y acá vamos a cambiarle por el área. Área, no se observa mucho, vamos a ponerle de color amarillo y en negrita con Arial. Arial. Ok, Arial, aceptamos. Acá igual, color amarillo. Vamos a poner Arial en negrita. Aceptamos. Eso también está en negrita, sí. Y acá vamos a ponerle metrado. Metrado nada más mejor. Metrado. Metrado. Metrado, por ejemplo, cuneta. Cuneta, ok. Metrado cuneta de color verde. Recuerden que el título estamos trabajando de color verde, negro y la fuente Arial. Aceptamos. Y aquí, miren, vamos a modificar este parámetro. Acá nos dice Surface Range Minimum Elevation. Lo que vamos a hacer es cambiarlo por el área. Surface Range 2D área. Ok, el área 2D. Vamos a poner los parámetros en metros cuadrados, de precisión 0.01, el redondado normal, coma, el grupo de dígitos 9 números, signo negativo y la salida. Ok, ok. No, perdón, miren. Fallé en algo. No solamente es seleccionar acá, sino que seleccionamos la superficie y nos dice, perdón, seleccionamos el parámetro y nos dice las propiedades del parámetro. Si queremos cambiar, que es lo que nos hice hace un momento, es seleccionar el parámetro que queremos cambiar, ver que todo esté bien y, bueno, e insertarlo. Lo insertamos y ya, y recién se cambia de acá.
Esto se debe hacer siempre. El texto también en inglés. Luego ponemos en Arial y listo. Ok. Aplicamos, aceptamos. Se nos olvidó cambiar el estilo acá. Un momento. Properties, editamos. Vamos acá en el display. Recuerden que apagamos los rellenos. Los bordes le ponemos de color magenta. El título de color verde estaba. Y los últimos dos de color amarillo. Aplicamos, aceptamos. Pero esperen, falta aquí. Era 3.5. Aquí era 3. Y aquí era 2.5. Y en el estilo de texto pusimos 2.5 Arial, 2.5 Arial y 2.5 Arial. Aplicamos, aceptamos. Ok. Y ya está con el mismo formato anterior. Ahora faltan los datos. Entonces, lo que se haría para los datos es, recuerden que la tabla que le hemos insertado a la superficie es de un análisis de elevaciones. Por lo tanto, no nos va a mostrar información si es que no ejecutamos un análisis de elevaciones en la superficie. Los análisis de superficie y las superficies como tal de forma más exhaustiva lo vamos a tratar en módulos posteriores cuando veamos el análisis de superficies 2. ¿Ok? De elevaciones, pendientes y otros tipos de análisis que haremos para las superficies, para un mejor análisis que nos va a ayudar también en el diseño de carreteras justamente, y lo vamos a ver luego. Entonces, para ahora vamos a crear simplemente un análisis en la superficie en donde sea por elevaciones. Recuerden que ese es el criterio con el que se creó esta tabla. Ponemos un rango ahora 8 nada más, lo bajamos y aplicamos. Y a nosotros aplicar aparece un valor. Este valor, miren, vamos a ver a qué se debe. Ok. Entramos a las propiedades nuevamente de la superficie y en estadísticas, en Extended, está el área 2D. Miren, el área 2D, si es justamente el parámetro que queríamos mostrar, que sí es 223.01 metros cuadrados. 223.01. Entonces, el metrado del área de cuneta en este proyecto ya está expresado, que puede salir así en el laminado que nosotros mostremos, el metrado de la cuneta. O simplemente pudimos ponerle cuneta nada más. Vamos a cambiarlo. Table Properties. Borramos esto. Aplicar en la cuneta. Ok, y ahí está. El área y el número de superficie. Entonces con eso ya tendríamos los metrados listos de este de acá. A ver, vimos cómo exportar el Excel, el agrupamiento. Ok. Ahora, ¿cómo podemos nosotros agrupar acá las superficies? Que es algo que yo recomiendo. Por ejemplo, el terreno natural se agrupan en folders, ¿ok? Superficies, miren, seleccionamos clic derecho, nos dice Create Folder. Acá podemos ponerle t.n, en donde seguramente acá, bueno, acá tengo solo una superficie de terreno natural, pero ¿qué pasa si nos llegan varias versiones? Si el estudio de topografía hizo un levantamiento topográfico con dron, hizo un levantamiento topográfico con estación total y nos llegaron dos versiones de terreno natural, entonces es bueno agruparlos para luego no los perdamos de vista o sepamos dónde encontrarlos y cuando presentemos el modelo también se vea ordenado. Entonces lo que se hace es crear el folder y luego simplemente arrastrar. Arrastramos aquí y ya está. Luego podemos crear un nuevo folder que se llame superficies de corredor. Core vamos a ponerle. ¿Ok? ¿Y qué superficies pertenecen a este corredor? Justamente las que tienen este simbolito acá. Una superficie que está creada a partir de un corredor tiene un simbolito de una vía. Entonces, eso nos da a entender que está creado a partir de un corredor. Corredor, jalamos, vamos a jalar todo.
¿Ok? Para una presentación de un modelo final, esto es lo que se debe hacer. O lo que yo recomiendo hacer para que se vea más limpia la presentación y que no estemos presentando, por ejemplo, algo así, miren. Acá está todo desordenado, pues que acá lo que estamos mandando es un archivo de trabajo, no es un archivo de presentación. Mira, tenemos datum, datum 2, desbroce, desbroce 2. Tenemos un montón de superficies que no sabemos qué son. Y si el cliente o el destinatario final de este modelo, para quien nosotros estamos preparando este modelo, o la entidad para la que nosotros vamos a presentar este modelo, que también puede ser nuestro cliente, si ve esto de acá, pues no lo va a entender y tendríamos que estar diciéndole, ¿sabes qué? La superficie de desbroce que tienes que ver. Miren, acá hay otra que se llama desbroce y acá también. Entonces, tendríamos que indicarle la superficie de desbroce que tienes que ver es la que está entre paréntesis o es la que dice versión 2. Para evitarnos eso podemos crear simplemente un folder que diga presentación. Presentación, por ejemplo, y acá ponerle las superficies de presentación, que son estas justamente de aquí. Es el geotextil. No se movió. Geotextil y el perfilado, por ejemplo. ¿Okay? Las de acá podrían ser archivos, superficies de trabajo, por ejemplo. El create folder, vamos a ponerle sub de trabajo. Y acá podemos poner todo lo que nosotros hemos utilizado para trabajar o en el proceso de modelado o superficies auxiliares o superficies que hemos creado para crear otras superficies y un montón más de superficies que no necesariamente van a ser presentadas. ¿Ok? De trabajo. Estas superficies de trabajo también pueden, por ejemplo, ser superficies que nosotros no queremos borrar y nos sirven para nuestro trabajo, pero hay otras que quizá sí querramos borrar, que hayan sido versiones anteriores, o de plano que no estén muestreadas, que no influyan tampoco en el cálculo de materiales, que no influyan en los targets del corredor, y que no sirvan básicamente ni para presentarlos acá en las secciones o en los planos de planta, de perfil. Si no es así, si no le vemos utilidad, podemos borrarla simplemente y nos quita espacio que justamente podemos utilizar para otras cosas. Entonces, de esa forma se trabaja. Ok, vamos a ver, acá por ejemplo está creada también la tabla de geotextil y la tabla de perfilado. Miren, por ejemplo, superficie, perfilado, está con otro formato acá. Pero acá también está creada las mismas tablas que hemos creado nosotros. ¿Ven? Es lo mismo, ya sabemos cómo hacer todo esto de aquí. Este estilo de cota terreno, cota rasante es una banda. La banda justamente es un estilo que nosotros también lo podemos crear. Y aquí, en este modelo, vamos a ver cómo se hizo. Brevemente, a ver, ok. Acá hay dos, por ejemplo, miren. Vamos a sacar individual y colectivo para el área de relleno, para el área de relleno de material propio. Ok, vamos a ver. Esto va a estar interesante de analizar. Miren, acá pudieron crear también superficie para, perdón, la tabla para el geotextil y para el perfilado, pero prefirieron ponerlo como screenshot. Entonces, nosotros tenemos esa facilidad o ya sabemos ahora cómo presentarlo en una tabla. Vamos a Analyze, a crear primero individualmente material, recuerden, material. Y vamos a ponerle, dice relleno, ¿dónde dice relleno? Geotextil, enrocado. A esto de acá vamos a copiarlo, vamos a ponerlo simplemente que se llame relleno. Relleno 1, ok. Relleno 1, en Data vamos a ponerle que se llame relleno 1. Recuerden que es un material individual. Aceptamos. Aquí, para un material individual, recuerden que tenemos que seleccionar el material criteria. Luego, relleno 1, ponemos acá, vamos a ponerle 2. 500 vamos a ponerle para asegurarnos mira, vemos que tiene un montón de secciones, así que nos aseguramos con 500. Tramo 1, vemos el alineamiento, todo correcto, listo. Ok, aquí. Ok, luego vamos a crear el segundo. Al relleno 1 vamos a hacerle una copia simplemente que se llame relleno 2. Relleno 2.
acá ponerle relleno 2 también, aceptamos, 500, acá seleccionar el criterio, seleccionar el material, aplicamos, aquí, y finalmente un Total Volume Table. El Total Volume Table engloba al relleno 1 y relleno 2. Vamos a crear uno nuevo, vamos a ponerle relleno total. Relleno total. Ok, luego en data vamos a ponerle relleno total. ¿Y qué nos muestra? Miren, no, acá nos muestra mucho. A ver, criterio, el corte. Como es relleno, vamos a eliminar todo lo que diga corte. Corte. Y aquí también. Ok, ya listo, miren. Nos dice la estación, el área de relleno, el relleno, volumen y el acumulado. No le vamos a cambiar los textos por motivos de tiempo. Pero básicamente es lo mismo. A ver, aceptamos. Acá ya nos dice material, el criterio de material, pero ya no nos deja seleccionar un subcriterio o un material individual. Ponemos 500 nuevamente. Es muy probable que no nos salga con el mismo estilo. Eso es justamente lo que me temía. Pero miren, vamos a comprobarlo. Dice acá el área del relleno 1, 604 y el área del relleno 2, 112. La suma sería 7.16. ¿Qué es lo que se muestra acá? Como les decía, la extracción de tabla por material individual nos muestra de esa partida individual o de ese material también. Y del relleno 2 también del segundo material, pero miren, vamos a verlo desde aquí. Section View, nos acercamos a esta parte, entramos al cómputo de materiales y es lo que les quería mostrar, miren. Básicamente, acá se desglosa todo lo que ya hemos visto anteriormente, miren. Y ya. Este relleno material 1 lo hemos extraído por Material Volume Table. Aquí está. El relleno 2, ponerlo de otro color, lo hemos extraído por Material Volume Table. Y el relleno total lo hemos extraído, perdón, color este rosado, por Total Volume Table. Entonces, pero estos de acá juntos suman esto de aquí. Entonces ya vimos esos criterios que individualmente podemos sacar también esta cuantificación y también de forma total. Pero esto lo pudimos hacer de forma lógica justamente porque ambas partidas representan relleno, solo que representan distintas áreas de relleno en la sección. Por lo tanto, se puede hacer una suma o tiene sentido hacer una suma. Pero ¿qué pasa si hacemos un área que representa relleno y otra que representa cualquier otra partida, desbroce, por ejemplo, y sacamos una suma? No tiene sentido sumarlas. Por otro lado, si hacemos un corte y relleno, podemos calcular el volumen corte, volumen de relleno, volumen neto al final, etc. Entonces, ahí también tendría sentido. Eso depende ya del análisis de cada proyecto y de lo que se requiera. Pero se puede hacer. Entonces, con eso cerraríamos esta sección dedicada justamente a los materiales y las cantidades. Bueno, eso sería todo por ahora. Recuerden ir avanzando su proyecto. Les pasé la plantilla de trabajo en donde hay una superficie y una polilínea de la cual nosotros podemos crear justamente un alineamiento que posteriormente vamos a adaptar lógicamente según el criterio del diseño geométrico de carreteras en su versión 2018. Bueno, eso sería todo por la sesión número 25. Hasta la próxima.